Muy buenas noches, colegas. Bienvenido al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales, el cual les da la bienvenida a esta charla del día de hoy, donde vamos a tratar el tema protección de datos personales. Le recordamos a nuestros colegas que si desean que los videos de las ponencias, los paneles, los foros, las entrevistas y todos los eventos académicos que realizamos a través del programa Diálogo Profesional América, a ustedes les interesaría que les llegue, pueden suscribirse a nuestro canal. Encuéntrenos a través de YouTube con el nombre Diálogo Profesional América. Adicionalmente, les recordamos que ustedes pueden revisar y pueden participar en vivo de los paneles, las entrevistas, los foros, las presentaciones profesionales que realizamos y de todo tipo de evento académico a través del programa. Y pueden participar ingresando a través del Zoom, el número de identificación, el 81 8908 17 317 y el código de acceso 827068, en el cual usted puede acceder a través de la plataforma Zoom. Hoy es jueves 18 de enero de 2024, ya siendo las 19 horas 23 minutos. Estamos en la introducción del programa. Adicionalmente, si usted desea participar, si usted es académico, en las áreas legales, en el área de contraloría, de auditoría, de economía, usted puede participar del programa. Envíenos un mensaje al email audex@audex.com.es. Está en la parte inferior. También puede solicitar ser agregado al grupo de WhatsApp Diálogo Profesional América con el número registrando el prefijo más 593 099 498 2531. Ese es el número del programa Diálogo Profesional América para poder, en este caso, acceder y agregarlo dentro de este grupo. Está invitado. Invitamos a nuestros colegas de Costa Rica, a nuestros colegas de Honduras, a nuestros colegas profesionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, que quieran sumarse al programa Diálogo Profesional América. Las puertas están abiertas. El programa del día de hoy es el programa número 19, el programa número 19, y tenemos como invitado a los panelistas al magíster Richard Gasca Vuelvas, el contador público titulado de Colombia, al abogado Diego Andrés Miranda Guzmán, también del país de Colombia, y al ingeniero en sistema Miguel Felizola de Colombia. Con ellos vamos a tratar el tema de protección de datos personales, un tema muy interesante para la profesión contable y que de hecho los profesionales contables deben estar al tanto para poder recomendar dentro de sus empresas los controles que se deben ya de implementar. Pero eso nuevamente lo hablaremos con nuestros profesionales invitados. Recuerde que en el mes de mayo, en el mes de mayo, eh, se abre el séptimo foro NIF Panamá. Séptimo foro NIF Panamá. Gracias a la doctora Alejandra Hidalgo. Este foro Panamá, este séptimo foro, recuerden que es sin fines de lucro. Va a ser todo el mes de mayo, de lunes a viernes, una jornada académica donde en esta ocasión vamos a tomar pruebas de conocimiento
sobre, sobre los foros y las ponencias de nuestros invitados. Entonces vamos a ir tomando una prueba para saber si nuestros participantes han estado atentos y han captado justamente las explicaciones. Y esto se va a desarrollar en el mes de mayo 2024 gracias a la Universidad Especializada de Contador Público Autorizado, UNESPA. Se va a emitir un certificado a través de la universidad, como ya se lo está realizando con la Universidad de México, la UADY, y donde ya terminamos el séptimo foro y ya estamos poco a poco entregando los certificados. Bien, de estos saludos a nuestro colega, el doctor Lucio de Jesús Heredia. La frase del día de hoy proviene de Francis Bacon. Francis Bacon. Francis nos dice lo siguiente: un hombre no es sino lo que sabe. Esta frase expresa la importancia de la capacidad del hombre de pensar, de conocer, de experimentar. Y aquí les hago una observación. A veces hay muchos profesionales que se quejan por no poder generar ingresos económicos altos. Y para poder generar ingresos económicos diferentes a los que estamos recibiendo tal vez actualmente, hay que hacer cosas diferentes. Pero esas cosas diferentes en el área académica implica preparación. Si el profesional no se prepara, si el profesional no lee, no va a poder acceder a esos ingresos económicos que anhela. Esta carrera de contaduría pública tiene una infinidad de caminos académicos y que abren las puertas dentro de la empresa. Tenemos el tema de costos, tenemos el tema tributario, tenemos el tema contable, tenemos el tema societario, tenemos el tema de lavado de activos, el tema de auditoría, auditoría forense, auditoría recurrente dentro de las empresas. Y hay un sinfín de temas que se pueden hacer a través de esta profesión, pero en la medida en que no hay ese conocimiento, es en la medida en que no accedemos. Entonces, esta es la parte de reflexión de esta frase donde nos dice que es importante pensar, es importante conocer, es importante experimentar. Y esa experiencia que hemos acumulado a través de los tiempos, en algún momento genera esos réditos que usted espera obtener. Como les indicaba, nuestros panelistas del día de hoy es el CPT Richard Gasca Huelvas de Colombia. Richard es especialista en gerencia internacional, certificaciones de XBRL en Canadá, docente en diplomados de estándares de información financiera del sector público, las NIF-SP, y usted puede contactarlo al profesional a través de su email co.auditoría@gmail.com. También tenemos como invitado al abogado Diego Andrés Miranda Guzmán, también de Colombia. Él es abogado en Derecho Informático, asesor corporativo, docente e investigador, escritor de artículos de Derecho Informático. Usted puede invitarlo al colega
al abogado Diego Miranda al email diegomirandag@gmail.com. También hoy tenemos el círculo cerrado en este tema que vamos a revisar en la protección de datos personales, porque tenemos a un profesional conocedor del tema de la auditoría y a la vez de temas informáticos. Tenemos al abogado en la parte del área legal, por ello los invito a ustedes, a nuestros invitados que nos están escuchando, realizar las preguntas oportunas para que sepan qué deben de hacer en sus empresas. Y tenemos también como invitado al ingeniero en sistemas Miguel Felizola de Colombia. Miguel es ingeniero en sistemas, especialista en auditoría, certificado en seguridad y gestión TI, consultor, ciberseguridad y líder de proyectos es Ciotet SATS. A Miguel usted lo puede contactar a miguel.felizola@gmail.com. Entonces tenemos tres profesionales que conocen del área de sistemas legal y el tema de auditoría con conocimientos en el área informática. Bien, estamos nuevamente en el programa Diálogo Profesional América, programa número 19. Y como les indicaba, nuestros invitados del día de hoy son los panelistas, el magíster Richard Gasca Huelvas, abogado Diego Andrés Miranda Guzmán, ingeniero en sistema Miguel Felizola, todos del país de Colombia. Vamos a dejar de compartir y en este momento estamos modo galería. Voy a proceder a anclar a los invitados. Denme unos minutitos y procedo a anclarlos. Muy bien, buenas noches. Les doy la bienvenida. Voy paso a paso dándoles la bienvenida. Comenzamos con el abogado Diego Andrés Miranda Guzmán. Diego, muy buenas noches, bienvenido. También le doy la bienvenida a nuestro colega, el ingeniero en sistema Miguel Felizola, y a nuestro colega especialista en el área de informática y también en el tema de auditoría, Richard Gasca Huelva. Colega, Diego Andrés, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy, Diego? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estimado colega. Muchísimas gracias. Para ti y para todos nuestros acompañantes, muy buenas noches. Buenas Un noches. fraternal saludo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, extenderle un cordial saludo de agradecimiento al equipo y de bienvenida a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias. Gracias también. También el ingeniero Miguel Felizola. Miguel, ¿cómo estamos el día de hoy? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, colegas. Buenas noches a todos los asistentes. Agradecido por esta oportunidad. Un gusto de poder compartir con ustedes, con Richard, con los demás panelistas. Feliz de estar acá. Lastimosamente, bueno, las noticias de tu país y de acá no son las que desearíamos todos, pero Claro, precisamente claro. tenemos una oportunidad, yo creo que con todos estos temas de seguridad de la información, de trabajar para que el futuro, tanto económico como sociopolítico de nuestros países, mejore. Y pues creo que estas charlas del día de hoy van a ser un aporte para ello. Así es, así es. Mi estimado Richard, bienvenido. Buenas noches. Gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, hola Víctor, buenas noches a los conferencistas y a los asistentes. Nuevamente muy entusiasmado de poder compartir algo de conocimiento acumulado hasta ahora
en un campo tan particular como la protección de datos personales y pues definitivamente nuestro equipo de panelistas hoy confirma la importancia de la interdisciplinariedad para poder abordar los temas que nos competen, porque igual somos una parte importante de todo el proceso, pero tenemos que apoyarnos en diferentes áreas para poder alcanzar a hacer unos reportes de calidad. Bien, tengo entendido, ustedes tienen preparado un material justamente introductorio en cada una de sus áreas. Vamos a comenzar desde el área de auditoría, en el área de todos los procesos de asesoría. De ahí nos vamos a ir a la parte legal y vamos a complementar en el tema del área de sistema, porque dentro de este tema de protección de datos personales, hay la creencia equivocada que simplemente se debe de preparar un manual y no entienden, no tienen todavía claro los aspectos legales que tienen que revisar y los procesos que deben implementar dentro de sus empresas y tampoco tienen conocimiento referente a los cambios que deben de hacer en sus sistemas informáticos. Y por eso al inicio de este programa decía, tenemos todo el círculo cerrado para el día de hoy entender este tema de protección de datos personales. Vamos a comenzar con Richard. Ustedes tienen la apertura de poder compartir la información. Esa información, un ejemplo, vamos a tener alrededor de 20-25 minutos para poder compartir y ahí vamos a comenzar a ir realizando ciertas preguntas, ciertas consultorías. ¿Les parece bien? Bien, comenzamos con Richard. Richard, ¿tú tienes algún material? Perdón, sí, permíteme, yo hago una modificación del orden porque pues consideramos nosotros que abordaremos primero desde lo jurídico con nuestro colega Víctor Muy y bien. luego pasamos al área de tecnología con Miguel y luego haré yo una presentación relacionado con el tema de auditoría, reportes y lo que se avecina. Entonces quisiera cambiarte un poco el orden como lo habíamos Está bien, planteado. está bien. Está bien, me parece muy bien tu recomendación. Entonces comenzamos con el abogado Diego Andrés Miranda Guzmán. Abogado, usted puede compartir en la pantalla, puede acceder a través del botón compartir pantalla, color verde. ¿Se quedó congelado? Ah, ahí estamos. Ya. Entonces vamos a dejar para compartir la pantalla y cualquier tema, recuerden algo. Esto es un diálogo donde cualquiera de nosotros puede hacer las preguntas y puede incluso compartir algún alcance que tenga, ¿sí? No es rígido en estas ponencias. Bien, Diego. Y mientras que Diego comparte, mientras que Diego está compartiendo, Richard, te hago la pregunta. En este tema de protección de datos personales, algo rapidito, equivocadamente piensan que es un tema de país, pero esto es un tema internacional. Rápidamente, ¿qué Sí. le dirías a nuestros oyentes? Bueno, hemos venido de aspectos cruciales como Cambridge Analytica, en donde una empresa como Facebook, del grupo de Facebook, logró tomar datos personales del mundo entero y logró con esos datos mal manejados, como narra la historia, alcanzó a influir en determinado tipo de tendencias electorales en algunas jurisdicciones. Entonces, para que nos hagamos una especie de idea y a riesgo de adelantarme de lo que nos pueden presentar nuestros compañeros panelistas, de ese tamaño es la importancia que esto reviste en un mundo interconectado, con alto comercio electrónico, con muchos datos viajando por la Internet y eso es lo que nosotros debemos poner cuidado. Bien, bien. Le damos paso a Diego. Diego, el micrófono es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Antes de empezar con esta breve introducción al tema,
de la protección de datos desde la óptica legal, quisiera mencionar que fue muy pertinente esa primera pregunta o esa mejor aclaración acerca de el ámbito de aplicación del régimen de protección de datos más allá de los límites territoriales de los países. Es entonces, como mencionaban antes mis compañeros, el régimen de protección de datos, un desarrollo de una implementación internacional, el marco sobre el cual los países al cual pertenecemos aquí en nuestra región latinoamericana corresponde a la guía dada por el marco de regulación de la Comunidad Europea. Yo les quiero hacer esta introducción basándome principalmente en el desarrollo que tiene establecido el ordenamiento jurídico colombiano, que es en donde yo me desarrollo. Esto no quiere decir que, digamos, que los derechos que se involucran dentro del régimen vayan a ser diferentes. Porque al respecto, si me permiten ya adentrarme en la presentación, nuestro régimen de protección de datos personales está cimentado en un derecho fundamental muy importante y es el derecho a la intimidad. Sin embargo, este derecho a la intimidad, dicho así de manera real, podría no ser claro para la comprensión de todos, o por lo menos desde el punto de vista técnico, porque el derecho a la intimidad, el cual está relacionado con la dignidad, tiene también un desafío con la que nosotros le entregamos a la sociedad. Recordemos que la intimidad tiene mucha relación con la información privada, pero esto de manera técnica se le ha conocido con el nombre de principio de determinación informática o informacional. Es decir, el derecho que tenemos todas las personas de decidir qué información queremos exponer a la sociedad y qué información no queremos exponer a la sociedad. Este es el punto de partida del derecho a la protección de los datos personales que en muchos países se conoce como habeas data. Y en desarrollo de este nuevo derecho, que es independiente, como me encargué de diferenciarlo del derecho a la dignidad humana y también del derecho a la intimidad en términos generales, este derecho del habeas data se nutre o complementa también del derecho a la información, del derecho que tenemos todas las personas de recibir y de entregar información veraz. Y pasemos entonces a desarrollar esos detalles o esos pequeños elementos que son importantes para el momento de en nuestras organizaciones respetar y garantizarle a los proveedores, clientes y demás personas involucradas con nuestra organización su legítimo derecho al habeas data. El primer principio es antes parte del principio de autodeterminación informática. Por lo tanto, para poder tratar un dato personal, ya sea de un cliente, de un proveedor o de cualquier persona que por alguna razón llegue a nuestras manos, debemos contar con la autorización previa del titular de ese dato. ¿Por qué? Porque tenemos este primer requisito conocido como principio de libertad, materializado en la autorización previa que nos otorga el TALES. El principio de finalidad tiene que ver con el propósito para el cual nosotros solicitamos la autorización por parte del titular. Aunque hay mucha información que se encuentra disponible en la sociedad de la información, esta ya hablaremos más adelante, se trata de la información pública. En todo caso, el tratamiento está sujeto a la finalidad, que es la finalidad
establecer de manera precisa, de manera clara y transparente los propósitos para los cuales en nuestra organización trataremos los datos personales de ese cliente, proveedor o persona natural interesada en nuestra organización. El principio tiene que ver con ese derecho que ya yo mencionaba antes acerca del derecho a la información veraz, a recibir y entregar información veraz. Tiene que ver que es muy importante además porque el hecho de que la información de las personas en las bases de datos se encuentre correspondiente con la realidad va a ser trascendental si analizamos, por ejemplo, eh, las políticas públicas, el tratamiento de datos personales en el desarrollo de políticas públicas va a ser determinante que exista total veracidad acerca de la información, toda vez que no solo va a implicar el derecho al habeas data, sino también otros derechos como son claramente los que desarrollan las actividades propias del Estado. Lo que mencioné antes no quiere decir que en el sector privado no sea importante la veracidad. Por supuesto que también es importante la veracidad para la toma de decisiones, pero por otra parte, para garantizar que la información de las personas sea correcta y que sea adecuada para el cumplimiento de las responsabilidades que nos determina el régimen de protección de datos. Paso a la siguiente diapositiva. El principio de necesidad hace referencia a la determinación de los datos únicamente necesarios para el propósito. Esto en la Comunidad Europea se conoce como proporcionalidad, ¿sí? Esto está muy de la mano del principio de finalidad y tiene que ver, como mencioné, con la limitación de los datos personales a aquellos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de nuestros fines corporativos o actividades mercantiles. El principio de transparencia hace referencia particularmente, ahí sí, a uno de los derechos del habeas data, porque no he mencionado aún, pero el habeas data se materializa en unos derechos muy particulares. Y aquí tenemos uno de ellos para desarrollar el principio de transparencia y es el acceso a los datos y al tratamiento. Cuando una persona nos solicita a nosotros como organización que le indiquemos qué datos personales estamos tratando de esa persona y cuál es el propósito o finalidad del tratamiento, debemos entregarlo de manera inmediata en virtud de este principio de transparencia. El principio de circulación restringida tiene que ver con aquella disponibilidad restringida de los datos que manejamos en las organizaciones. No todos los datos tienen ni las mismas necesidades de seguridad, ni tampoco tienen las mismas facultades de exposición al público. Y aquí entra a participar este principio de circulación restringida. Incorporación. Este principio es muy interesante, tiene que ver con la información crediticia, comercial y que invita y obliga además a que sea incluida en las bases de datos aquella información beneficiosa para el titular, inclusive si no lo ha solicitado. Esto también tiene muchísima relevancia cuando se trata de políticas públicas, toda vez que aquella información que sea positiva para el titular deberá ser incluida sin su solicitud. Principio de temporalidad. Este principio es muy del derecho informático. Este principio tiene muchísima relación con el derecho al olvido. Y es que aquella información que no sea beneficiosa para el titular, este principio es un poco antagónico con el anterior, debe ser desmontada al momento en que ya no se requiera que esa información permanezca, perdón, en la base de datos. Para el caso de Colombia tenemos las centrales de riesgo con información crediticia y financiera que conserva información negativa,
pero esta, en virtud del principio de temporalidad, solamente deberá estar visible y disponible para su consulta por el tiempo estrictamente necesario. El principio de integridad tiene que ver con el tratamiento de información parcial. Se prohíbe, en virtud del régimen de protección de datos, tratar información parcial, es decir, tener solamente un nombre y no el nombre completo, por poner un ejemplo, solo contar con una parte de los datos de identificación, por nada más mencionarles un ejemplo. Se prohíbe que se traten datos que se encuentren incompletos o parciales. Una de las garantías pues, que es propia del derecho informático y también de la informática jurídica, y es que la información que se almacene ya sea en repositorios lógicos o repositorios físicos, debe contar con medidas de seguridad adecuadas. Entonces, en esto de las medidas de seguridad adecuadas, debemos ser conscientes de los riesgos que manejamos dentro de la organización. Debemos ser conscientes, además, de la calidad o el valor involucrado a ese activo digital que estamos nosotros resguardando y que involucran los datos personales. El de confidencialidad tiene que ver, está muy relacionado con el de seguridad y con el de circulación restringida, y hace referencia a esa garantía que se le ofrece al cliente, al proveedor y en términos generales al titular del dato sobre la disponibilidad la restricción, perdón, de disponibilidad a terceros del dato personal recolectado y tratado por la organización. Finalmente, tenemos el principio de legalidad que hace referencia a, digamos, al englobe, por decirlo así, si me permiten la expresión, a la generalización de todos estos principios y atributos que hemos indicado. Para poder hacer un tratamiento legal, legítimo, adecuado, en cumplimiento del principio de legalidad, entonces, debemos cumplir cada uno de los principios que nos anteceden en la formulación del régimen de protección de datos personales. Habiendo planteado los puntos de partida del régimen, presentemos entonces ya digamos, los aspectos que vienen a centrarse, o perdón, a determinar nuestra labor como profesionales de la protección de datos dentro de las empresas y corporaciones. ¿Qué es el dato personal? De acuerdo con estas dos definiciones, la primera definición, de acuerdo con el régimen colombiano, corresponde a la definición de la ley estatutaria que crea el régimen general de protección de datos en Colombia. Y por otra parte, tenemos la definición que nos trae la ley que incorporó en Colombia el habeas data financiero. Si son un poco cuidadosos, se podrán dar cuenta que la ley del régimen general es posterior a la ley singular o parcial de habeas data financiero, de datos semiprivados. Sin embargo, las dos definiciones son bastante consistentes con lo que es el dato personal y hacen referencia a cualquier información que permita identificar a una persona. En la primera definición se hace relación a las personas naturales. Sin embargo, en la definición del habeas data financiero se incluyen también las personas jurídicas, toda vez que éstas tienen también, como sabemos, una cierta historia crediticia, tienen también unos efectos patrimoniales, los cuales son previstos en esta ley especial del habeas data financiero. Sin embargo, para que nos quede entonces la claridad absoluta sobre la definición del dato personal, es cualquier información, esta ya sea que repose en medio físico o en medio digital, siempre y cuando permita identificar a una persona.
¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son ese, ese cuerpos, los datos personales de acuerdo con los propósitos corporativos o los propósitos organizacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos los proveedores y los listamos ya sea de manera física o digital, eso corresponde a una base de datos. Los clientes, de igual forma, en el lugar en donde estén organizados, ya sea en un libro físico o en un libro digital, repositorio digital, eso corresponde a una base de datos. El ordenamiento jurídico colombiano no hace diferencia entre base de datos física o base de datos digital, como ustedes pueden observar de las definiciones que tenemos en pantalla. En relación a las tipologías, tres tipos de datos personales. Tenemos el dato público, tenemos el dato semi-privado y el dato eminentemente privado. En comparación, para poder hacer un estudio, creo yo, desde el punto de vista propositivo y pedagógico, iniciemos el análisis de estos tres tipos de datos desde la óptica legal, por supuesto. La autorización puede servirnos como un elemento pedagógico para diferenciar un dato del otro. Entonces, empecemos. El dato sobre el cual el sistema jurídico colombiano es más exigente es el dato que está relacionado con el dato, el dato privado. El dato, como mencioné, una doble autorización y ya lo mencionaré. Antes, permítame explicarles, de acuerdo con la presentación que está en pantalla, qué es el dato sensible. El dato sensible en términos generales es un dato que compete su conocimiento solo su titular, porque de ser expuesto públicamente, ese dato podría generar una discriminación en contra del titular. Ejemplo de estos datos: origen racial, identidad étnica o religiosa, como también pertenencia a una afiliación política o ideológica o filosófica, inclusive. También el ordenamiento jurídico colombiano ha incluido dentro de los datos sensibles el dato biométrico. ¿Qué es el dato biométrico? Es un dato que se obtiene a través del análisis de la corporalidad o de los elementos biológicos de la persona y que sirve para identificarlo. Entonces tenemos la huella dactilar, tenemos el iris, tenemos el color de voz y cualquier otro elemento biológico que pueda servir para identificar a alguien. De acuerdo con la ley colombiana, es considerado dato sensible. Y de manera especial, el ordenamiento jurídico colombiano ha considerado el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes como un tratamiento de dato sensible. Entonces, el dato sensible involucra estos tres elementos y que quise explicarlo para que quedara sentado de manera absoluta. Diego, El tratamiento entonces, disculpa que te el interrumpa en tratamiento, esta parte. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior? por supuesto, Muy bien. Ahorita que el abogado Diego Miranda está tratando este tema, hay que hacer una aclaración. Esto no es una cuestión solamente de Colombia. Esto es una situación de todos nuestros países donde debemos implementar los procesos de control de la protección de los datos personales. Y justamente en este tema que está explicando el abogado, ¿no?
tenemos estos datos que bien indica el tema de la discriminación que puede afectar a un individuo, sea hombre o mujer, y en el tema de los biométricos o los niños. Por ello, Diego, justamente este proceso de protección de datos, como lo dijiste, hay el tema público, el semiprivado y el privado. Estamos viendo que esto debe ser implementado en colegios, universidades, hospitales, entidades privadas, entidades públicas, etcétera. Es así. Por supuesto, mi estimado, al punto que lo debe implementar cualquier persona que trate datos personales. Es decir, que se extiende del ámbito corporativo organizacional al ámbito mercantil individual. Por ejemplo, el que maneja datos personales para una microempresa. Entonces, es una preocupación que involucra la responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Gracias, gracias, Diego. Bueno, muy bien. Entonces, para poder realizar el tratamiento, ¿qué es el tratamiento? Cualquier actividad que vayamos a hacer con los datos. Contactar al cliente, contratar al proveedor, eso es un ejercicio del tratamiento. Realizar el diseño de una campaña de acuerdo con las necesidades previamente identificadas de nuestro cliente. Eso es tratamiento. Cuando usamos sus datos para elaborar la factura de venta, eso es tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones que hacemos con los datos. El tratamiento requiere un responsable y un encargado. ¿Quién es el responsable del tratamiento? El dueño de la base de datos. ¿Quién es el dueño de la base de datos? La persona que decide sobre su creación, la persona que decide sobre el propósito de la base de datos, sobre la necesidad, sobre las finalidades. En el ámbito corporativo, el responsable es la persona jurídica quien ejerce los derechos en nombre de sus propietarios o accionistas. Este responsable encarga a alguien para el tratamiento de los datos. Es importante identificar en nuestras organizaciones con total precisión quién es el responsable y quién es el encargado, toda vez que el régimen de protección de datos establece deberes diferenciables para uno o para el otro. Ya, en esta parte, Diego, que justamente estás explicando, y lo que pasa, discúlpame que te vaya haciendo las preguntas, porque a Tranquilo. veces al leer la parte legal, sea la ley o los reglamentos o las disposiciones que estén en cada uno de los países, a veces no entienden esta parte tan importante que acabaste de decir, de identificar quién es el responsable. Y ya lo dijiste, ¿no? En este caso, el representante legal, el administrador o los accionistas. Y la otra parte es el encargado, la persona que va a gestionar. Pero ¿hablamos de encargado una sola persona o pueden haber tal vez varios encargados? Es una muy buena pregunta, puesto que es muy susceptible de que nos confundamos eh, sobre la figura del encargado al interior de la organización. Por ejemplo, tenemos el área del talento humano que hace tratamiento de datos, ¿cierto? Lo mismo que el área de nómina. Esta figura, esta área y estos colaboradores adscritos a ellas, no el encargado es una persona diferente a la empresa o a la organización que para efecto de prestarle un servicio a nuestra empresa o a nuestra organización, tiene que tratar los datos personales. Por ejemplo, si contratamos un sistema para facturación electrónica y no lo administramos en nuestra organización, sino que se administra por fuera, y para que se haga efectiva o eficiente esa administración de los datos, nosotros donde esté prevista una cláusula de protección de datos con la figura del responsable encargado.
¿Por Muy qué, bien. por qué esta persona que trata con nosotros y que, como mencioné, acabo de mencionar, tiene la calidad de estamos eh, eh, obligados de acuerdo con el régimen a comentar que en la práctica presentan no solo contratos que llevan implícita o involucra mejor una cláusula de protección de datos de responsable a encargado, sino que se presenta también de responsable a responsable. Y debemos nosotros, desde el área jurídica, hacer las prevenciones suficientes para determinar los límites de la responsabilidad, puesto que, como mencioné al principio, se, eh, los roles de responsable y de encargado de la protección de datos personales involucran aspectos diferenciables. Entonces, mi estimado Víctor Hugo, si quedó un poco más Sí, clara sí, la muy bien. Muchas diferenciación gracias. de Muchas gracias. roles, ¿me confirmas? Sí. A ti, muchísimas gracias. Bueno, entonces, en relación con la autorización, ¿qué tenemos aquí en pantalla? Esto es un poco lo que desde el punto de vista jurídico nos debería dar tranquilidad en todas las empresas. Existen unos datos que no requieren autorización porque son datos públicos, son datos que ya están en la sociedad de la información. Por ejemplo, un dato que emane de una autoridad pública acerca de determinada situación de la realidad. Ese dato no requiere autorización en relación, por ejemplo, con los datos del registro civil que hacen parte de los datos de una autoridad pública y que son datos, insisto, públicos, puesto que asimismo están expuestos a la sociedad, como también están expuestos los datos que emanan de las instituciones o autoridades. Voy a mencionar una, el DANE, otra, eh, el IDEAN. Esta información que emana de las autoridades administrativas se convierte automáticamente en información pública que podemos usar cualquier persona sin necesidad de obtener autorización previa. Menciono con bastante insistencia la autorización previa, puesto que la ley nos obliga, para los casos donde se requiere, a conservarla. Entonces, ahí tener un poco el quiere. El dato privado y semiprivado. El dato privado y sobre el cual no me he detenido con un poco más de tranquilidad como en los dos anteriores, el dato público y el dato privado. Recordemos que el dato privado es ese que está atado a la intimidad y que está unido también a la autodeterminación informacional, ¿cierto? El dato privado, yo determino, es privado en la medida en que yo lo conservo secreto. Esto tiene que ver y tiene mucha relación con el secreto industrial que manejamos en el sector corporativo. Es secreto industrial mientras yo lo mantenga secreto, porque si no establezco medidas de seguridad, no es secreto. Listo. Lo mismo pasa con el dato privado. Si yo lo mantengo en secreto y no lo, a través de mi derecho a la autodeterminación informacional, no lo expongo al público, se conserva privado. El semiprivado requiere entonces un poco más de explicación y según el régimen de protección, el dato semiprivado es el que se encuentra en la mitad. No es público, pero tampoco es privado. La ley no es muy clara, no es muy generosa en su explicación. Sin embargo, nosotros sí podemos en la práctica ubicarlo con ese dato que tiene un interés para el comercio y que tiene una relación con las actividades que desarrolla el sector financiero. Particularmente el dato semiprivado es el dato que tiene que ver con el habeas data financiero, ese dato que se maneja en la sociedad mercantil, en la sociedad de la información y que de alguna manera
brinda seguridad en las transacciones. Para el dato privado y para el dato semiprivado se requiere autorización previa del titular. ¿Autorización previa a qué? Previa al tratamiento. Entonces, si el tratamiento es cualquier operación, les voy a poner un ejemplo de la vida real, nosotros vamos a contactar a un posible cliente, a un candidato, por ejemplo, a empleado de la organización, por primera vez y lo llamamos, hola, ¿qué tal? Te llamamos de nuestra compañía. ¿Nos puedes dar tu autorización para el dato? Un tratamiento ilegítimo, porque la autorización debe ser previa. Entonces, esto es bastante diciente, porque el ejemplo es bastante diciente sobre qué es una autorización previa. Por ejemplo, si se para aclarar la situación del ejemplo, si alguien quiere recomendarnos a un candidato o quiere recomendar a un proveedor, eh, no se puede contactar al proveedor o candidato sin antes solicitarle que nos diligencie un formulario que nosotros en nuestra organización llamamos de debida diligencia y que lleve implícito la autorización previa de los datos. Ese es un ejemplo para hablar sobre la autorización previa en la práctica. ¿Qué debe incluir la autorización? De manera explícita se le debe mencionar al titular eh, con qué propósito se le van a recoger los datos. Esto es principio de finalidad. Además, se le deben indicar los derechos que éste tiene. Son particularmente tres. A modificar la información o derecho a revocar o suprimir la información. Por otro lado, se le debe indicar con precisión quién es el responsable y quién es el un poco más rápido. Eh, Ahora, en relación con la información de datos sensibles, como ya mencioné al principio, se requiere una doble autorización. Si nosotros reconocemos que vamos a incluir datos sensibles, por ejemplo, de manera muy particular, los datos biométricos y también los datos de salud son datos sensibles. Entonces, si la organización tiene alguna cercanía con este tipo de datos, necesariamente involucrará datos sensibles. En en esos formularios de debida diligencia para la autorización de datos sensibles, de manera explícita, el titular debe autorizar el tratamiento de datos sensibles y además se le debe informar sobre el derecho que tiene a negarse a suministrarlos. Estas son las particularidades que giran alrededor de la autorización para cada uno de los tres tipos de datos que se puede manejar en las organizaciones. Sin embargo, existen unas excepciones a estos requerimientos antes mencionados y consisten, el primero, en la recolección de información para datos científicos, para estudios científicos, pero también para estudios estadísticos. Se exceptúa de esta autorización de tratamiento también el tratamiento que realizan las organizaciones sindicales y políticas en relación con sus miembros, siempre que los fines sean relacionados con los fines de dicha organización. Se excluye también de esta excepción de datos sensibles. Y por último, en toda medida también, cuando se encuentre en riesgo la salud y de manera muy especial, el tratamiento de los datos de los niños requiere también una autorización independiente. Y para no agotarlos, por lo pronto, esta sería la introducción al régimen de protección de datos personales que pues con todo el gusto y el honor he presentado para ustedes la noche de hoy. Muchísimas gracias. Mi estimado abogado Diego Miranda, muchas gracias.
dejamos de compartir y de acuerdo al orden seguimos con Miguel Ferrizola. Miguel. Hola, Víctor, hola a todos, muy buenas noches. Buenas Bueno, noches, Miguel. gracias por la presentación inicial, les comparto un poquito. Yo actualmente soy el CEO fundador de Interkey Ciberseguridad, es una empresa que con mi esposa creamos en los Estados Unidos con el fin de ayudar a que las empresas no pierdan dinero por un ciberataque. Y desde el año pasado, pues también la tenemos en la ciudad de Bogotá. Pues quiero dar como esta introducción a los marcos de implementación o marcos de referencia para implementar modelos de protección de datos, haciendo referencia a algunos partners que tenemos. ¿Pero por qué? No porque seamos partners, por ejemplo, de Certiprof en los Estados Unidos o del Council Europeo de Ciberseguridad o de Amazon Web Service, sino que estas organizaciones nos proveen algunos de los marcos de los cuales les voy a hablar a continuación, ¿sí? Bueno, pues muchos de nosotros estamos llegando de las vacaciones, estamos arrancando el año y siempre que uno arranca el año pues tiene unos propósitos, ¿cierto? Tiene unas metas, algunos de ellos pues parecen sueños, otros quizá pueden sonar algo inalcanzables. Yo me acuerdo hace por ahí 8 o 9 años que compartía con Richard por allá en la Superintendencia de Economía Solidaria y hablábamos de temas de gobierno corporativo, hablábamos de XBRL, de seguridad. Y en su momento, pues yo le decía a Richard, Richard, yo acá en esta organización, pues no me siento de todo cómodo y tengo un sueño que va a ser como avanzar, hacer otras cosas, crear una compañía, ¿sí? Y bueno, me retiro de la superintendencia y tomo ciertas decisiones, trabajo en México, termino mis estudios y bueno, y empieza como este sueño, ¿sí? Esas metas. Entonces yo decía por allá en el año 2018, bueno, voy a tener un empleo mientras tengo un dinero para montar la empresa. No pasó. En el año 2019, listo, voy a reunir más dinero para montar la empresa. No pasó. Después llegó la pandemia, entonces detuvo como esos planes, ¿sí? Pero finalmente se toma la decisión y se crea la empresa, ¿sí? Muchas veces al principio del año nosotros nos enfocamos en muchas metas, en muchos ideales, pero quizá no tenemos como una meta el tema de protección de datos. O no decimos, este año yo voy a ser más precavido con mis datos, voy a ser más precavido con la información que manejo, voy a tener más cuidado con mis hábitos de navegación, ¿sí? Y entonces nosotros tomamos acción solo cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Algo de lo que nos hemos dado cuenta en en esta aventura empresarial de casi 2 años en el terquicio de seguridad es que los ciberataques no solo afectan las compañías, ¿sí? Sino afectan las familias, afectan las vidas, afectan todos los empleos, las economías de las personas. Entonces, algo a lo cual debemos tener, pues, prestar mucha atención, ¿sí? El tema de los datos personales, de los datos privados, el tema de cómo se ven afectadas nuestras compañías por estos descuidos, indudablemente impacta a las organizaciones de una manera que muchas veces nosotros no sabemos cuantificar. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a que un ciberataque, por ejemplo, se lleve todos nuestros datos personales, nuestra información privada o la información de nuestros clientes? ¿Estamos dispuestos nosotros a responder de manera legal? ¿Sí? Frente a un suceso de estos, estamos preparados para ellos, conocemos las leyes que pronto tenemos en nuestros países, las cuales pues en su mayoría partan de la Constitución. Yo sé, por ejemplo, pues en Ecuador está el artículo 66, numeral 19 de la Constitución Política, sí, que entiendo que en el 2021 pues aprobaron su ley de protección de datos, sí. Entonces, si la respuesta es que no estamos dispuestos a perder la información, a perder esos empleos, esas vidas, porque hemos tenido casos, conocido casos de personas que inclusive después de un ciberataque, la presión es tanta, ¿sí? Por responder a esto, que terminan lastimosamente, en algunos casos cerrando las compañías, en otros casos eh, hasta suicidándose, ¿no? Entonces, esto es algo bastante fuerte. Y suena Miguel, cruel, pero así es. Sí. Miguel, una pregunta. A ver, la mayoría de las personas somos ignorantes
en estos temas informáticos. Entonces nosotros libremente entramos a diferentes tipos de páginas, entregamos nuestros datos, como bien lo dijiste, en Facebook, Instagram y una serie de plataformas, ¿no? Una serie Sí. de plataformas. Entonces creemos que no nos va a pasar nada, porque decimos, ¿qué van a hacer con mi nombre, con mi apellido, con mi edad, con mi fecha de nacimiento? Para que tenga claro nuestro oyente, quien nos escucha, esa información a cada individuo, ejemplo, a Richard, a Diego, a mi persona, que, que es absorbida por alguna entidad maliciosa, ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo nos puede cambiar toda nuestra vida? Te hago esta pregunta para ir justamente complementando. Sí, así es, y te me adelantaste un slide en la presentación. ¿M? Pero esa información que estos atacantes recolectan a través de... Iba para allá, mira, casualmente, sí, este es nuestro mundo, somos 8.000 millones de personas y nosotros creemos que nunca nos va a pasar nada, que nuestros datos siempre están protegidos, ¿sí? Creemos que no nos toca, ¿sí? Pero desafortunadamente llega el momento en que, por ejemplo, nos hackean nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Que eso es algo que pasa con cierta regularidad. Hay personas que nos llaman diciendo, venga, es que me suplantaron mi perfil o mis redes sociales, tomaron mi foto, crearon un perfil falso y con esa información que obtuvieron están creando perfiles falsos y distribuyendo cosas que no son, pornografía, publicidad que no es, ¿sí? Creemos que nunca nos pasa. Nosotros la pregunta es, pero ¿en qué momento obtuvieron nuestros datos? ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con la navegación que hacemos en Internet. Más del 95% de los ataques derivan de un tipo de malware, ¿sí? Es un código malicioso. Generalmente entran a través de nuestro correo electrónico. A veces nosotros confundimos un correo falso de un correo verdadero, ¿sí? A nuestras corporaciones llegan correos. Hoy en día los atacantes falsifican de tal manera los nombres, los datos, los logos, y nosotros no nos fijamos, y a veces por el afán de contestar algo, pues estamos entregando nuestros datos, ¿sí? Y pues para ello, para prevenir todo esto, para trabajar de manera coordinada, ¿sí? Y tener una prevención efectiva frente a la pérdida de información personal, frente a la pérdida de información privada, es que vamos a tener en cuenta algunos marcos de referencia, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, nos hackean nuestro correo personal, nos hackean nuestras cuentas bancarias, nos falsifican nuestros perfiles, nuestras redes sociales, pues eso termina generando mucha presión, depresión, puede ocasionar que perdamos nuestro trabajo. Hemos visto que muchas veces por un ciberataque ha habido ingenieros, inclusive de sistemas y de seguridad que pues, han perdido su trabajo, ¿sí? Y ese ingeniero pues tiene una familia, entonces la crisis por un ciberataque es bastante profunda, es más profunda de lo que queremos, de lo que creemos. Y eso termina afectando nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso, el primer marco que nosotros debemos tener en cuenta de referencia, y así suene de pronto chistoso, pues es el espejo, ese espejo que nosotros tenemos, que vemos todos los días cuando nos levantamos en las mañanas, ¿sí? Ese es el primer marco que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el primer riesgo o el factor más débil o lo que más facilita los ciberataques somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces debemos evaluarnos, mirarnos en ese marco de ese espejo y decir, venga, yo entro, por ejemplo, a sitios de dudosa procedencia, yo tengo instalado en mi computador software ilegal, yo desconozco las políticas de seguridad de mi empresa. Cuando veo alguna promoción en internet, pues hago clic inmediatamente, ¿sí? Yo comparto enlaces sin saber su procedencia, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, mirarnos nosotros mismos en ese marco y ser conscientes de la importancia de nuestros datos. De allí parte todo, ¿sí? Posterior a ello, pues tenemos la Ley General de Protección de Datos, que Diego hablaba muy bien del tema, no me voy a centrar mucho, pero sí en que es la privacidad de datos, es como esa capacidad de una persona para controlar la exposición y la disponibilidad de la información, por eso parte de nosotros, ¿sí? Esa capacidad de comportarme bien, de tener buenos hábitos de navegación, de tener actualizado quizá mi antivirus, mi sistema operativo, esa capacidad de estarme capacitando constantemente. De hecho, aquí veo entre los participantes algunos de los estudiantes que tenemos en Enterkey Academy,
¿sí? Entonces, por eso habla de esa capacidad de nosotros mismos para controlar dónde dejamos nuestros datos. A veces vamos a un centro comercial y nos hacen una oferta y nos dicen, deme sus datos privados, sus datos personales, nombre, dirección, teléfono, cédula, y participa en la rifa de un crucero, ¿sí? O en un viaje. Entonces nosotros anotamos en esas boleticas en los centros comerciales, entregamos, no leemos la letra pequeñita del área 5, entregamos nuestros datos y después nos estamos bardeando con una serie de cosas, nos llegan mensajes de texto, ¿sí? Mensajes a WhatsApp, mensajes al correo electrónico, y en cualquier momento vamos pidiendo una publicidad y nos robaron nuestra información que tenemos en nuestros dispositivos. ¿Sí? Entonces debemos definir muy bien esa condición de lo que es privado personal. Hay casos de personas que tienen o sea, publican su intimidad, sus relaciones en las redes sociales, ¿sí? Solo hecho de estar grabando, por ejemplo, acá esta sesión, la voz es un primer dato que identifica individualmente a cada persona, ¿sí? Las imágenes, entonces, con ello podemos crear perfiles. La voz es como la huella digital, ¿no? O a veces nosotros estamos en alguna compañía, hay acceso por biométrico, pero no sabemos si ese acceso se está controlando de manera adecuada o qué pasa con esa información. Entonces capturan nuestras huellas y no sabemos si ese administrador de esa red o de ese dispositivo, de ese sistema de información, pues tiene el debido cuidado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos como cambiar nuestros hábitos y ser conscientes de ello, y preguntarnos cómo se está recopilando esta información, cómo se está almacenando, quién la está distribuyendo. ¿Qué pasa en Internet en un minuto? Sí, bueno, este es un gráfico del año 2021, ahorita va a salir la nueva actualización, pero alrededor de 253.000 euros se gastan en Amazon en un minuto, 12 millones de personas envían un mensaje electrónico, y por eso allí hay una posibilidad y un riesgo muy grande de que nosotros seamos víctimas de un ciberataque, porque abrimos cualquier correo. 6 millones de personas compran online. Hoy en día, como bien lo acotaba Richard al principio, pues todas las transacciones que se hacen en línea, a veces muchas de ellas de manera insegura. Nosotros entramos a comprar en un sitio, no verificamos que el sitio sea seguro, que por lo menos tenga un protocolo seguro, una HTTPS o el candadito en nuestro navegador. Pues nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, cuando estamos viajando, nos conectamos en los aeropuertos a las redes Wi-Fi, una cafetería, y dejamos nuestros datos, hacemos transacciones. Entonces estamos regalando nuestros datos todo el tiempo, ¿sí? El tema de las videoconferencias, ahora las consolas de videojuegos se han hackeado, las consolas Nintendo. Entonces, realmente como que pareciera que no hay límite para los hackers, ¿no? Algunos canales de Internet también han sido hackeados. Entonces, todo este aumento de las transacciones, pues hace que se aumenten los riesgos. ¿Y cuál es la mejor manera? Pues nosotros no somos tan ingenuos. Por ejemplo, hace unos años se hablaba de esta aplicación del FaceApp y te decía, salía por Facebook, perdón, que coloca una foto tuya para ver cómo te ves, te verías cuando tengas 50, 60 años, o cómo te verías más joven. Y la gente al hacer clic ahí, abría una puerta y hubo una presunción de pérdida de datos, sí, muy divertida la aplicación, pero cuando nosotros accedemos a algo novedoso, algo interesante por internet, sin que nos cobren, es porque la mercancía digital somos nosotros, entonces ahí nos están robando los datos. Entonces como vemos el escenario a nivel de tecnología, nos indica que si no tomamos las medidas desde cualquier dispositivo o en cualquier momento, nos pueden robar la información. ¿Y por qué debemos protegerlos? Porque esto limita el poder. Eh, ¿Poder de quién? De los mismos gobiernos, el poder de los ciberatacantes, poder de manos indiscriminadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué debemos proteger nuestros datos? Pues por temas de respeto a las personas, de gestión de reputación, de confianza. Imagínense una compañía que permita que los datos de sus clientes sean filtrados, pues la confianza, la reputación se va a pique, y las compañías vivimos de eso. Si nosotros entregamos nuestros datos, pues van a controlar nuestras vidas, porque nos dicen que debemos ver, nos bombardean con cosas que de pronto en un principio no queríamos, pero ese bombardeo hace que terminemos comprando o accediendo a sitios que nosotros mismos en un principio no estábamos convencidos, ¿sí? Hay sesgo en cuanto a la libertad de pensamiento y de expresión, nos pueden llevar o inducir a tomar decisiones que, por ejemplo, votar por X o Y candidato, información falsa, ¿sí? Entonces, básicamente proteger nuestros datos, pues nos hace libres.
El segundo como marco es el OWASP o el Open Web Application Security, que es una organización creada en Estados Unidos en el año 2004. Este estándar es libre y ellos lo que hacen todos los años es generar una serie de recomendaciones basados como los ataques que más se presentan, ¿sí? El primero de ellos, en la encuesta del 2022, la del 2023 va a salir la próxima semana, generalmente sale a finales de enero. Entonces, en cuanto a los datos del 2022, pérdida de control de acceso, es una de las causas de los riesgos más altos para pérdida de información, los errores criptográficos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros desde la parte de ingeniería? Pues implementar estos controles. Hay temas de inyección de código, temas donde yo entro a una página y me la suplantan y creo que estoy en el sitio real y realmente no estoy allí. Entonces, componentes vulnerables, obsoletos, fallos de identificación, fallos del software. En fin, hay mucha serie de fallos, pero estos son como los más relevantes. ¿Qué debemos hacer para prevenir estos principales riesgos? Pues debemos actuar de manera coordinada, de manera organizada, debemos capacitarnos, debemos asistir como a estas actividades, a estos foros, ¿sí? En los cuales nosotros ampliamos nuestra visión sobre lo que es los riesgos de seguridad informática y los temas de protección de datos. Entonces, hacemos una pequeña diferencia en cuanto a la seguridad de los datos, pues se basa en proteger los datos de ataques maliciosos de estos hackers, como lo mencionábamos, de establecer controles a nivel de acceso, de cifrado, controles a nivel de red, de dispositivos, mientras la privacidad de datos, como bien ya lo mencionaba Diego, es como recopilamos, procesamos, compartimos y eliminamos esa información de acuerdo con la ley y está todo este tema de derechos sacro que bien Diego nos explicaba. Les quiero dar como un tipcito, esta página que estoy presentando acá, igual la voy a colocar rápidamente en el chat de esta sesión, para que ustedes la miren. Allí, unstdad.org, pues aparece como el marco de la protección de datos a nivel mundial. Vamos a ver si ya puedo entrar al chat para compartirles la página, o si no, ustedes cuando compartan el video, así acá está el chat, ahí les mando el enlace para los que están conectados por Zoom, entonces pueden abrir el enlace, perdón, me pasé de página. Entonces aquí podemos entrar a esa página y podemos dar clic en cada país y nos da información sobre las legislaciones que hay. Hay más de 254 documentos entre leyes y marcos que rigen en los diferentes países a nivel mundial, y esto nos da a entender que cada vez hay más conciencia en los diferentes países sobre temas de protección de datos y más legislaciones. Entonces, ustedes pueden hacer clic en cada país, le dan más en la parte inferior y pueden acceder a esta información. Igual pueden descargar un documento donde están como esos 254 regulaciones o marcos. Entonces, algo muy interesante, ¿sí? Y algo que hacemos en el Turquía Ciberseguridad es auditar e implementar la ISO 27001. Actualmente estamos en la versión 2022 y esta ISO 27001 tiene algo interesante y es que se conecta con otros marcos como marcos de gobierno corporativo como COVID, se conecta con normas para gestión de riesgos como la ISO 31000 que aplica la gestión de riesgos de manera holística a toda la organización, pero también puede utilizar la ISO 27005 que se enfoca en los riesgos tecnológicos. Se integra muy bien con marcos de gestión de servicios como la ISO 20000 y últimamente pues se habla mucho de la ISO 27701 que es una ampliación de lo que es la ISO 27001 en cuanto al tema de privacidad de la información. Esta ISO 27001 pues integra controles para poder controlar de manera adecuada, de manera organizada, todos estos riesgos de seguridad de la información. Entonces, lo más interesante es que nos brinda controles para establecer políticas de seguridad, responsabilidades de gestión, inventarios de información de acuerdo a las diferentes leyes. Son controles genéricos, entonces se puede aplicar en cualquier país, no únicamente en Colombia o en Ecuador, sino en cualquier país, en cualquier tipo de empresa, ¿sí? Sea pequeña, grande o independientemente de lo que se dedique. Nos invita a tener controles para clasificar la información, controles de transferencia de información, de derechos de acceso, de seguridad de la información. Estos controles
son de orden organizativo, nos invita a tener controles para proteger los registros y tiene un control que es el 5.34, que es privacidad y protección de la información. ¿Sí? Entonces, esta norma va orientada también a temas de privacidad y protección de la información, que fue un control que se agregó en la versión final de esta norma. Tenemos otros controles de acceso físico. Esta norma tiene 93 controles. Aquí solo hay algunos de los más relevantes relacionados con la seguridad de la información. Hablamos de temas de concientización, educación. Lo que estamos haciendo acá es supremamente importante, continuarse capacitando. Habla de tener un proceso disciplinario, si yo incumplo mis políticas de seguridad de la información, cómo me van a sancionar, de establecer los acuerdos de confidencialidad, no de divulgación. Hay una serie de controles también de orden físico, como cuidar nuestros perímetros de seguridad, las áreas sensibles de procesamiento de datos, a dónde está la información, la seguridad en las instalaciones. Y hay unos controles de orden tecnológico, como la protección contra el malware. Entonces ya hay dispositivos anti-malware y bueno, se me va acercando con el tiempo de cierre. Gestión de vulnerabilidades técnicas, entonces es importante hacer análisis de vulnerabilidades, pruebas de ética hacking, mantener actualizada nuestra infraestructura. Acá tenemos rápidamente algunas herramientas y técnicas que yo puedo utilizar para gestionar o identificar correctamente los riesgos, como la lluvia de ideas, entrevistas, análisis de vulnerabilidades, listas de verificación, análisis primario de peligros, escenarios, causas y efectos, entre otras. Y la ISO 31000 y la ISO 27005 comparten como una estructura general que vemos que es una estructura cíclica, circular, es decir, que yo gestionar mis riesgos de manera constante, arrancando por el establecimiento del contexto, identificar los riesgos, estimarlos, hacer la evaluación, darle tratamiento y mirar cómo llego a niveles de aceptación de riesgos y volver a hacer el ciclo, porque nunca termina. Mientras existe la activa información, pues el ciclo nunca termina. Como les mencionaba, tenemos la ISO 27001, que es una extensión de la ISO 27701, que es una extensión de la ISO 27001, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión de seguridad en cuanto a temas de gestión de información y privacidad de datos. Entonces yo debería implementar ISO 27001 y luego pasar como a la ISO 27701. Entonces, eso es como algo de lo que deberíamos hacer como buena práctica a nivel de sistemas de información, tener una gestión unificada de los riesgos de tecnología, no solo riesgos para el área contable, riesgos para el área jurídica, riesgos para el área financiera, no, sino una gestión integrada para poderlos gestionar de manera adecuada. Eso me ahorra costos, dinero, tiempo, concientizar al personal, mirar cuáles son las condiciones de transferencia de datos. Yo no puedo transferir datos, por ejemplo, a países que no tienen leyes de protección de datos, ¿sí? Y aporto medidas específicas para tratamiento de datos, como el responsable, propósito, la evaluación, los derechos de las personas. En fin, hace que esté muy alineada la ISO 27001 con lo que habla de la Reglamentación General de Protección de Datos. Por su parte, COVID pues tiene 6 principios, COVID 2019, que también están alineados con el tema de protección de datos, como generar valor a las partes interesadas. Entonces, algo que le genera valor a las organizaciones es que la información de sus clientes, que sus activos de información se mantenga protegida, ¿sí? Nosotros, bueno, hablamos más de esto en nuestros cursos de COVID, pero COVID nos proporciona como un marco muy amplio y tiene 35 objetivos de control y algunos de ellos están muy alineados con el tema de protección de datos, como asegurar la protección de las partes interesadas, como gestionar la arquitectura de la empresa, gestionar los recursos humanos, como decíamos a lo largo de la charla, allí es donde está la mayor debilidad, gestionar los datos, gestionar el riesgo, sí, importantísimo, ya sea con ISO 31000, con ISO 27005, con Magerit, con otros modelos que hay, como COSO, COCO, como conociendo la ley y las regulaciones de cada país, las constituciones de información, pero no hablamos de los requisitos de seguridad, gestionar los cambios de tecnología, entonces, y gestionar los activos de información, cómo controlamos esos activos que tenemos en nuestras compañías o los activos que usamos para trabajar remotamente, ¿sí? Y gestionar las solicitudes de incidentes de servicios, entre otros aspectos. Esos son como los más relevantes, la continuidad, el tema de cumplir con los requisitos externos, ¿frente a qué? Frente a leyes de protección de datos, frente a leyes y regulaciones. Entonces, ya como en resumen, para cerrar, entonces tenemos dentro de estos marcos, el marco espejo, que es el principal, el OWASP, Reglamento General de Protección de Datos, elementos de COVID-19, de ISO 31001, de ISO 20000,
de ISO 27701. ¿Cuál sería la recomendación? Arranque con la ISO 27000 y como esta nueva versión se integra con estos marcos, empieza a trabajar los temas para proteger los datos personales a nivel de sistemas de información desde lo que nos plantea la ISO 27001. Ya para cerrar, acá tenemos los datos de la compañía, las redes sociales, @Enterkey Ciberseguridad, mi correo gerencia@enterkey.isi. Y les quiero dejar un regalo y es que a las personas que nos agreguen a Instagram, o los que nos vean, ya sea por YouTube, en la repetición, o los que están viendo por YouTube, o los que están acá conectados, que nos agreguen a @Enterkey Ciberseguridad y me manden su correo electrónico, les voy a mandar el material de la certificación en Ley General de Protección de Datos completamente gratis. Normalmente hay una certificación para esto, es un curso que tiene un valor de $200 aproximadamente, pero por estar acá conectados, por estar compartiendo con nosotros en este espacio tan importante, les vamos a dar como ese obsequio a los que nos escriban. Bueno, de mi parte eso era todo. Espero que les que haya sido de su agrado la información. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto y creo que estamos justo a tiempo. Bien, muy bien. Vamos a irnos, sí, hay mucho por tratar con Diego, contigo, pero vamos a irnos por ahora con Richard, que justamente va a compartir su parte de las láminas para hacer una explicación. Está muteado el micrófono, por si acaso, Richard, está muteado el micrófono. Gracias, Víctor. Sí, estaba iniciando esta conferencia y no tenía el audio prendido. Entonces, muy, mejor dicho, es tanta información la que nos llega en este momento que, pues, digamos, resulta corto el tiempo para poder procesarla, pero entiendo, digamos, la claridad de las láminas que nos han presentado Diego y Miguel, sobre todo ahora enfrentado a nuestro rol de responsables de los datos dentro de la organización. Digamos que en el recorrido profesional que he tenido y en lo que se viene hacia adelante con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y los reportes que tienen las empresas que empezar a dar cuenta, que ya han empezado a dar cuenta desde hace bastante tiempo, pero que nuestras jurisdicciones empiezan a darle alcance, pues en conversación con Víctor nos hemos encontrado frente a ese desafío de poder acompañar a las empresas en el proceso de implementación de un programa de protección de datos personales, es decir, poder recoger todos estos elementos previos y poder enfrentarse a implementar en una organización un aspecto de estos de cara a que esa organización gradualmente le pueda ir dando alcance a los datos personales y pueda incluirlo, eso sí, con todo el rigor, en un momento determinado en uno de sus reportes, en los reportes que vayan a entregar a sus usuarios principales, que en este caso son los inversionistas y acreedores actuales y potenciales, para que con esa sola lectura que hagan de esa declaración en sus informes, queden tranquilos de que la organización, adentro de la organización existe todo un proceso, tiene todo un programa y adicionalmente tienen la manera de ser auditados y que esa frase, esa afirmación que pueda hacer en su informe con tranquilidad la diga de que esta entidad no ha tenido ninguna o no se encuentra inmersa en ningún proceso de demanda o en un proceso que le implique alguna salida de recursos resultado de un fallo contrario con relación al mal manejo que tenga con sus datos personales. Entonces, pongámonos en este momento del lado de aquel inversionista que está buscando
maximizar su rentabilidad y está mirando oportunidades para invertir y cuando lea esto le va a dar tranquilidad para poder seguir adelante. Claro, esta declaración pues da también matices con lo que tiene que ver con el negocio en marcha, pues porque si bien Miguel nos decía hace un momento que una entidad que llegue a tener algún percance con el manejo de sus datos personales puede comprometer el negocio en marcha, puede llegar a haber, digamos, pérdida de datos que comprometan su operación o pueden llegar a haber sanciones de tal tamaño que pueden llegar a comprometer la operación. Entonces, desde el mismo momento en donde la organización ya es consciente de la importancia que reviste para ella el tema de los datos personales, que la alta dirección ya es consciente, y no estoy hablando de todas las grandes, que es solamente reservado para las grandes organizaciones, sino que incluso esos datos desde una microempresa o desde incluso una propiedad horizontal puede llegar a tener una exposición a un riesgo de demandas o algo si maneja mal esos datos personales. Entonces, pues, en vista de que nosotros, los contadores, estamos frente a un desafío importante que es dar cuenta de, de todos de toda la manera como la entidad se está comportando en todos sus ámbitos, en lo financiero, en lo social y en lo ambiental, y esta sostenibilidad también tiene que ver con los derechos humanos y dentro de los derechos humanos están los datos personales, la protección de datos personales, pues esto tiene todo un abanico de posibilidades y de riesgos y de responsabilidades que tenemos que dar cuenta. Entonces, el objetivo de este intento de resumir lo que nos han presentado Diego y Miguel es hacer una especie de esbozo de cuáles serían a nuestra manera de ver los contenidos o el proceso para poder implementar este programa. Naturalmente, primero tenemos que definir el alcance y los objetivos que va a haber dentro de la organización con los datos personales. Ya nos mencionaron la necesidad de que exista un personal responsable de este programa dentro de la organización que va a definir una política, la política de protección de datos personales, y esa política tiene que estar consignada dentro de un documento de alto nivel dentro de la organización para que se pueda acudir a él en el evento de que se estén presentando algún tipo de desviación en el manejo de estos datos personales, pues porque pues entendemos la necesidad que tienen las organizaciones de generar valor y esa generación de valor no puede darse corriendo algún tipo de línea ética en el manejo de datos personales. Entonces, el área comercial puede estar muy entusiasmada en hacer un montón de cosas, pero ahí es donde tiene que ponerse esta política y esa persona responsable a colocar las banderas rojas y decir, podemos llegar hasta acá y no podemos pasar porque nosotros no vamos a asumir unos riesgos innecesarios en aras de una rentabilidad si el riesgo ni siquiera se debe considerar. Aquí no es como en otras áreas de la organización y el negocio, en donde eventualmente si hay algún apetito al riesgo que pueda llegar a mejorar la rentabilidad. En este caso, esta política no tiene consideraciones de aumentar el apetito al riesgo, sino que simplemente es algo monolítico que no debe transgredirse. Y pues ya dentro de este ámbito, como nos decían los anteriores conferencistas, es pasar a hacer el inventario de todos aquellos datos personales que están a lo largo y ancho de la organización para darles el tratamiento más adecuado y poder empezar a hacer todos los análisis de riesgo y de brecha que vayan a conducir a identificar todos aquellos potenciales riesgos que van a ocurrir. Entonces, Miguel aquí nos mencionaba diferentes marcos conceptuales, acudir a ISO 27000, 27701, alineados con COVID. De esa manera
se elabora un plan de trabajo minucioso, detallado, que va a permitirle a las personas hacer una prueba de recorrido en sus revisiones y auditorías para poder hacer que, para poder hacer que esas definiciones de política, esas identificaciones de datos, todo ha quedado cubierto, que no hay nada que no hay nada ni nadie en la organización, ningún sistema de información, ninguna aplicación que esté recolectando datos sin que la organización se esté dando cuenta, los sistemas de información, y poder de esa manera estar todo el tiempo haciendo como un centinela de los datos de la organización para evitar que se fugue algún dato o que algún dato se le esté dando un trato inadecuado para que pueda naturalmente, ¿no? Repito, revestir algún tipo de riesgo. Las personas, Miguel nos decía con mucha claridad, la principal vulnerabilidad dentro de la organización. Podemos tener todos los controles, podemos diseñar todas las políticas, hacer todo, pero si no existe la conciencia de las personas que están al frente de lo delicado que tienen en sus manos, pues ahí la importancia de mantener capacitando y recapacitando a las personas para que esto ocurra de manera totalmente mantener documentado, pues naturalmente los sistemas, los marcos conceptuales que nos explica Miguel, hacen referencia a toda la documentación de las actividades que se están realizando y las mediciones de los impactos que están teniendo estas identificaciones de estos riesgos. No quiere decir que no se vaya a materializar ninguno de estos acontecimientos. Naturalmente se deben evitar, pero en el evento de que se materialicen, tienen que dejar constancia de que eso ocurrió, como cuando se lleva, que ustedes llegan a una planta de producción y llevamos 1400 días sin ningún accidente en la planta. Ese indicador debe mantenerse y en el evento de que ocurra algún riesgo, ese indicador tiene que arrancar otra vez de cero para comenzar a contar los días sin incidentes en la planta. Lo mismo tiene que pasar con los datos personales. Tantos días sin tener ningún ningún evento que represente un riesgo con los datos personales y naturalmente esto le va a dar al primero que todo, al responsable de todos los datos de la entidad, al representante legal, que es el que pone la cara en un momento determinado y el que, Diego me corrige, pagará cárcel en el caso de que esto llegue a pasar sin que no se dé cuenta. Él es el que va a poner la cara y esa persona es la que va a hacer la declaración en sus informes de que no están ocurriendo ningún tipo de vulnerabilidades en la organización y estas afirmaciones tienen que ser reveladas en los informes. Tiene que haber ese tipo de revelación. Entonces, este es una especie de resumen, de recorrido de lo que debe hacer una organización. Existirán obviamente en esas políticas, manuales, formatos, procedimientos, plantillas, formatos. Esto digamos que no nos ocuparemos en esta ocasión, pero sí tiene que tiene que existir en la organización. Eso no debe ser pasado inadvertidamente porque debemos dar cuenta de esto. Y esto que acabo de resumir, pues voy a alinearlo un poco ya en todo lo que tiene que ver con las revelaciones que tienen que hacer las entidades que estamos migrando en este momento hacia unos estándares internacionales de sostenibilidad. Y en el mundo, pues existen grandes iniciativas como la Iniciativa Europea de Sostenibilidad, los ESRS, que es, digamos, en este momento el más alto estándar de reporte de sostenibilidad en el mundo. Y en estos reportes que tienen muchas capas, hay uno que pasa sobre la sostenibilidad y en Europa tienen una exigencia bastante alta con respecto al tema, tanto así que tienen a las grandes empresas tecnológicas allá todo el tiempo siendo sancionadas con unos montos que son astronómicos y todo con relación a
TikTok, a Google, a todos ellos que hacen con sus datos, con los datos que recolectan de personas en Europa para que se queden en Europa y no salgan de sus jurisdicciones, y qué hacen con esos datos, las edades de las restricciones de recolectar datos a menores de edad. O sea, uno está dando cuenta de que este grupo económico, esta comunidad europea, tiene clarísimo el futuro de la sociedad, de la humanidad, pasa por los datos. No quiere decir que otras jurisdicciones no lo estén haciendo. La Comisión del Mercado de Valores también en Estados Unidos, en los reportes que entregan las entidades que emiten valores, también tienen que dar cuenta sobre el manejo de sus datos. Y pues dos grandes bloques económicos, y digamos que el resto del mundo ya nos toca irnos a la esquina inferior izquierda de este triángulo, y es bueno que nosotros sepamos que estamos migrando hacia un modelo de reporte de sostenibilidad que tiene que ver con, primero, materialidad financiera, que en el mundo tenemos los estándares ISSB, que para el caso colombiano, la Superintendencia de Sociedades empezó con una circular, la número 10 del 21 de noviembre del 2023, a empezar a obligar a las entidades a que preparen reportes de sostenibilidad, y en ese reporte tiene que señalarse el estándar internacional al que ha elegido para preparar su informe, ya sea GRI o ya sea el de ISSB, pero en todo caso, bueno, GRI ya tiene bastante, las entidades muy grandes que implementan reportes de estos ya dan cuenta de derechos humanos, y en derechos humanos todo lo que tiene que ver con protección de datos personales. En el caso de ISSB es un reporte que en este caso vamos en S1 y S2, que es sostenibilidad y clima, pero la invitación en este caso para que las empresas que están preparando sus reportes de sostenibilidad y que estén conscientes de la importancia de los datos personales, pueden aprovechar la oportunidad de esta conferencia para que cuando preparen su reporte, cuando empiecen a diseñar todo lo que implica preparar su reporte de sostenibilidad, como lo indica la circular 10 de super sociedades, empiecen también a incorporar el tema de derechos humanos y en particular datos personales, con lo que hemos atendido el día de hoy, para que construyan un proceso que sea interoperable, reutilizable y de alto nivel para sus organizaciones. Ya también en el año 2021, la Superintendencia Financiera en Colombia, con la circular externa 31 de 2021, nos hablaba sobre la necesidad de tener este reporte de sostenibilidad y apuntaba a unos estándares que son la TCFD y SSB. Finalmente, estas dos organizaciones han sido absorbidas o están dentro de la sombrilla de ISSB, y digamos que esto da, digamos, más relevancia al estándar de ISSB para que las entidades miren hacia allá al momento de preparar sus reportes de sostenibilidad. Estamos a la espera en nuestro país de que el Consejo Técnico, que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es un normalizador, de como le diga a las entidades a cuál es el camino que Colombia podría llegar a seguir. Bueno, dada cuenta de que ya seguimos los estándares de contabilidad e información financiera, que son IFRS, y dentro de la misma sombrilla de IFRS se encuentra ISSB, pues esto es, digamos, una invitación para que eh, las organizaciones eh, hagan un ejercicio eficiente, no solo en Colombia, sino en toda la región, en los países que nos están escuchando. Estamos hablando de esto, de pronto nos referimos a Colombia en particular, pero lo que estamos haciendo aquí aplica para todos los países que están haciendo reportes de sostenibilidad bajo normas IFRS, y vemos como países como Costa Rica, Argentina, Brasil, México están adoptando el estándar de ISSB para sus reportes de sostenibilidad, y digamos que es importante que puedan dar el paso para que alcancen esa interoperabilidad y no dupliquen esfuerzos, que esas divulgaciones sean equivalentes para todos estos ejercicios, y naturalmente pues que se apoyen en la taxonomía que permite la creación de un reporte
financiero, un reporte de sostenibilidad en formato digital con taxonomía XBRL, de la cual, digamos, tengo bastante conocimiento. Aquí una especie de ilustración de cómo son estas taxonomías de reporte de sostenibilidad que nos vamos a tener que enfrentar a todo esto. Aquí un pequeño ejercicio de lo que es la taxonomía de Europa y la taxonomía GRI, que son los marcos de referencia a los que tenemos que enfrentarnos a estos reportes y en los cuales, y a lo cual tiene que llegar todo lo que Diego y lo que Miguel nos han compartido. Al final todo termina reducido aquí. Entonces, para los que estén interesados en conocer un poco más de estas metodologías basadas en las tecnologías y con el apoyo naturalmente de abogados como Víctor, de ingenieros de sistemas como Diego, como Miguel, y con la experiencia de procesos de implementación de estándares de contabilidad y ahora de sostenibilidad, de, de sostenibilidad y clima, y más adelante cuando haya S4, S5 y S6 que lleguen hasta derechos humanos o en los de sostenibilidad de Europa, pues sería para nosotros también muy grato poder acercarles estas herramientas y este conocimiento. Muy bien. Gracias. Gracias, Richard. Dejamos de compartir, por favor. Ok. Bien, esta primera introducción a la protección de datos personales ha sido muy exitoso. Realmente esto es un tema muy amplio, pero en esta pequeña jornada de 1 hora y media hemos aprendido bastante. Hemos visto todo el proceso que hay que leer como el tema de la ISO, que nos puede guiar justamente todos los alcances que tú nos decías, Richard, con los XRBL y en el tema de la materia legal. Por tal motivo, como les decía, en este proceso introductorio vamos a ir realizando otros eventos donde los voy a invitar y justamente también Miguel, Diego y con Richard que ya hemos conversado para justamente armar. Tenemos que hablar, un ejemplo, todavía está pendiente, un ejemplo, el tema de la ISO. El tema de la ISO también, en la otra parte, Miguel, que decías, el KIPUC, el programa, ¿cuál era el otro? Un programita, OWASP, el estándar abierto, ¿ya? eh, y hablamos de las ISOs, COVID, El COVID, ese, es COVID. igualito que, casi igualito que la enfermedad. Entonces, en esta materia también, Diego, en la materia legal, a veces equivocadamente piensa, uy, Diego me está hablando de la legislación, de la legislación colombiana, para nuestros colegas que nos están viendo en otros países, pero muy similar, es similar, de hecho, porque todo lo que explicó Diego es lo que deben de observar en sus países. Algunos no saben que tal vez eh, se ha implementado la ley de datos personales y los reglamentos, y a veces muchos tampoco entienden que hay que implementar esto en las empresas, ¿ya? Entonces, de esta parte, Richard, ¿qué les parece? Vamos a armar para el mes de febrero y continuar. El tiempo ya estamos casi sobre el tiempo para en el mes de febrero entrar a un proceso tanto en la área legal, poco a poco, ir en la parte de sistemas, que tenemos mucho por hablar, y en la parte de auditoría, en la parte también de los XBRL, que nomás se puede implementar. ¿Qué te parece, Richard? Yo encantado de poder continuar compartiendo conocimiento y adquiriendo conocimiento de los colegas. Esto es en doble vía, naturalmente. Y sobre todo, acompañar a las empresas a acercarles este conocimiento para que hagan un ejercicio eficiente y usando las mejores prácticas basados en estándares, no digamos, al criterio de una jurisdicción, sino que estos estándares son muy importantes tenerlos para disminuirle ese riesgo a ese o a esa representante legal que le puede llegar a representar
una salida económica de recursos en el peor de los casos, o digamos la satisfacción de poder hacer un trabajo bien hecho y una sola vez. Así es. Diego, entonces, Diego, ¿te sumas? Por mi parte, estimados colegas, cuenten también con mi participación. Creo que tengo un poco de restricción de audio un poco escasa, les pido disculpas de antemano y finalmente pues manifestarles que estoy encantado, encantado de esta actividad, dispuesto a participar también en las próximas donde ustedes muy generosamente me convoquen. No, Diego, agradecidos todos nosotros, parte de quien habla, todos nuestros participantes, que justamente con la participación de todos estos colegas de nuestra América, logramos aprender. A- hoy, quien no sabe y quien no entendió el mensaje inicial que un hombre no es sino lo que sabe y no entendió todo este proceso que escuchamos, yo lo voy a decir con toda la necesidad. He aprendido bastante, me he enterado del tema de la ISO 27001. Hemos ya compartido un tema legal que ya lo venía leyendo también, pero ya en el tema de Ecuador. Y en esta parte que yo les decía, trabajo hay bastante en materia contable, en materia financiera, tributaria, administrativa, laboral. Quien no eleva quien no eleva económicamente sus honorarios es porque no quiere. Esta es una cuestión de leer, esta es una cuestión académica, implica leer mucho material y enfocarse. Miguel, contamos contigo. Claro que sí, encantado y de poder compartir con ustedes en de pronto un espacio un poquito más amplio acerca de todos estos marcos, acerca de estos controles tecnológicos y de todo lo que nos preocupa en temas de ciberseguridad, ¿no? Todos los días vemos ataques, 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 pero ¿qué vamos a hacer para defendernos de esos ataques? Entonces, encantado de compartir con todos ustedes en un nuevo espacio. Así es. Y me parece muy bien, excelente, felicitaciones por el material y también al final que dejaron todas sus referencias para que los puedan contactar. Diálogo Profesional América es una ventana que nos permita que otros profesionales nos inviten a sus programas, a sus países o incluso nos puedan contratar. Vamos a irnos a modo galería, nos vamos a ir a modo galería, permítame. Ya, estamos en modo galería. Y bien, a nuestros colegas que se mantienen hasta este momento, ¿qué preguntas tendrían? Mientras que ustedes van formulando sus preguntas a nuestros invitados, nuevamente les recuerdo que este programa es un primer programa introductorio a la protección de datos personales, donde hoy nos hemos adentrado y nuevamente se ha aprendido bastante. Simplemente es tanta la información que ahora tenemos que entrar a un proceso de ir aprendiendo poco a poco. Mientras que van formulando las preguntas, yo voy leyendo los mensajes en el chat. Nos dice nuestro colega Carlos Boschel Norman, en Colombia se llama oficial de privacidad de datos personales. En Colombia ya tenemos un nombre. Entonces tenemos al oficial de privacidad de datos personales. Carlos Boschel también nos indica persona o área que puede ser de la empresa o ser tercerizado. A ver, más adelante nos dice Diego Andrés, el responsable es la empresa, el oficial de protección de datos es un cargo y funcionario de la empresa. Bien, eso quedamos claro porque justamente te hacía la pregunta. El responsable es el representante legal, los accionistas de la empresa o el representante legal o todos en conjunto. Diego. Bueno, muy bien. Como me tomé la libertad de mencionar en el chat, existen dos, digamos, dos roles que hay que, pues, identificar con precisión dentro de la empresa. Cuando se habla de responsable, se habla de la persona jurídica quien ante la autoridad de protección de datos
y ante los titulares de los datos personales debe comportarse como la ley le exige, como responsable. Responder ante la autoridad por los informes, las inscripciones, registros correspondientes y responderle a los clientes, a los titulares, etcétera, por el ejercicio del derecho a la habeas data. Internamente dentro de la empresa, este responsable, es decir, la persona jurídica, debe designar dentro del organigrama corporativo un cargo o una unidad sobre la cual reposen esas responsabilidades particulares de protección de datos o de habeas data. Así es, Y así es. normalmente, el líder de esa unidad y particularmente el ordenamiento jurídico le ha designado el nombre de oficial de protección de datos. Sin embargo, la ley no obliga a que dicho cargo sea exclusivo y encontramos en las organizaciones que dicho cargo es complementado con las responsabilidades de cumplimiento, es decir, lo que se conoce en el mundo corporativo como derecho de compliance. Eh, Eso para comentarles un poco esas diferencias o esos matices en la práctica corporativa. Sin embargo, aclaremos lo siguiente: responsable es la empresa que crea los datos, que hace el tratamiento, y oficial de protección de datos es un funcionario o un cargo dentro de la organización sobre el cual hace la gestión y es como a quien le corresponde esa velar por el cumplimiento de las responsabilidades que tiene el responsable o la empresa. Muy bien, Diego, hasta ahí, ¿no? Bien, entonces a nuestros colegas, lo mismo, en cualquiera de sus países deben observar justamente lo que indicaba Diego. Hay un responsable que está gestionando, que va a tener tal vez un nombre diferente. Seguimos leyendo los mensajes. Carlos Bosch, el Norman, persona o área que puede ser de la empresa o ser tercerizado. eh, Carlos Boschel, y también es responsable del desarrollo del programa integral de gestión de datos personales. Olga Susana Neira, bien, ahí nos envió el email, Olga Susana, a Ángela Sierra Murgas, excelente presentación, saludos. Y Tello Atuesta, muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta de los presentes? Por favor, puede encender la cámara o puede realizar las preguntas. No, muy bien, muy bien. Tenemos mucho. Cuando no se conoce, a ver, tenemos No, aquí muy a bien. Gabriel Gabriel García. García, Tenemos mucho. Gabriel Cuando García, no se conoce, Gabriel a ver, tenemos García, aquí a Gabriel García. Sí, Gabriel. para los expositores, gracias. Y una pregunta. Sí, Gabriel. ¿Cuál es la autoridad en Colombia que cuida los datos o base de datos? O esto, cuando uno considera que le vulneraron sus derechos, tiene que colocar una demanda penal. Bien, esa iría en la parte legal, Diego. Bueno, yo creo que de los, sí, Diego, tienes creería entrecortado que el soy micrófono. el más cercano al, a la... Y Bien, la respuesta es la siguiente. La de datos. Diego, tienes problema con el micrófono. Richard, algo rápido para cerrar el programa. ¿Cuál sería tu Voy a recomendación? tratar de... Richard, es que tienes... A ver, ahí vamos con Richard. Ya, Diego, ¿Qué Diego. tal? Ya, ahora sí. A ver, veamos, Diego, vamos. Bueno, muy bien. Como, como quería iniciar, la Autoridad Nacional de Protección de Datos, pues, la CIT, de acuerdo con nuestro Estatuto General, la Ley 1581,
corresponde a dicha autoridad administrativa la competencia para regular todo el tema del ejercicio de los derechos del habeas data. Eso en relación con las quejas que tienen los titulares en relación con el tratamiento de los datos. En relación con las bases de datos, el registro, es decir, el registro de bases de datos es también la SIT, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la autoridad administrativa competente de bases de datos. Entonces, mi estimado Gabriel, muchísimas gracias por su pregunta. Esa, pues, yo espero que Bueno, la yo refuerzo respuesta pues, la haya idea por si sido Diego no captada alcanzó. de la mejor manera, previendo. Ya, Richard, comentabas. No, no, es que como le escucho entrecortado a Diego, a manera de resumir, es la Superintendencia de Industria y Comercio, la que en ambos casos, la de los datos personales y el registro de bases de datos, la encargada de velar por digamos, por responder por las demandas que surjan, es ante esa entidad que se procesa. Muy bien. Bien, estamos sobre el tiempo. Agradezco a nuestro colega Richard Gasca, también al profesional Miguel Felizola y al abogado Diego Andrés Miranda por su participación en esta noche, en esta primera introducción sobre la protección de datos personales. Ya vamos a tener más adelante para tratar más detalladamente estos temas porque son muy importantes y deben ser implementados lo más pronto en las compañías. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado de Diálogo Profesional América. Nos vemos en el mes de febrero ampliando este tema de protección de datos personales. Que tengan una excelente noche y a todos nuestros participantes igualmente. Bye bye. Nos vemos Gracias. el día lunes con una nueva entrevista. Sí. Hasta Muchas luego. gracias. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. En la jugada, muy buena.